Ecce homo. Jesús, cubierto con la capa encarnada, la corona de espinas sobre la cabeza y el cetro de caña en las manos atadas, fue conducido al palacio de Pilatos. Estaba desconocido a causa de la sangre que le cubría los ojos, la boca y la barba. Su cuerpo era una llama. Andaba encorvado y temblando. Cuando llegó delante de Pilatos, este hombre cruel no pudo menos de temblar de horror y de compasión, mientras el pueblo y los sacerdotes le insultaban y hacían burla. Cuando Jesús subió los escalones, Pilatos se asomó al balcón. Tocaron la trompeta para anunciar que el gobernador quería hablar. Se dirigió a los príncipes de los sacerdotes, ya todos los circunstantes, y les dijo: «Os lo presento otra vez, para que sepáis que no hallo en él ningún crimen». Jesús fue conducido cerca de Pilatos, de modo que todo el pueblo podía verlo. Era un espectáculo terrible y lastimoso la aparición del Hijo de Dios, ensangrentado, con la corona de espinas, bajando sus ojos ante el pueblo, mientras que Pilatos, señalándole con el dedo, gritaba a los judíos: «Ecce homo». Los príncipes de los sacerdotes y sus adeptos, llenos de furia, gritaron: «¡Que muera! ¡Quemar crucificado!». «¿No basta ya?», dijo Pilatos. «Ha sido tratado de manera que no le quedará gana de ser rey». Pero estos furiosos gritaban cada vez más: «¡Que muera! ¡Quemar crucificado!». Pilatos mandó tocar otra vez la trompeta y dijo: «Entonces, tomadlo y crucificadlo, pues no hallo en él ningún crimen». Algunos de los sacerdotes gritaron: «Tenemos una ley por la cual debe morir, pues se ha llamado Hijo de Dios». Estas palabras, «se ha llamado Hijo de Dios», despertaron los temores supersticiosos de Pilatos. Hizo conducir a Jesús aparte y le preguntó de dónde era. Jesús no respondió, y Pilatos le dijo: «¿No me responde? ¿No sabes que puedo crucificarte o ponerte en libertad?». Y Jesús respondió: «No tendrías tú ese poder sobre mí, si no lo hubieras recibido de arriba. Por eso, el que me ha entregado en tus manos ha cometido un gran pecado». Claudia Prócula, temiendo la incertidumbre de su marido, le mandó de nueva su prenda para recordarle su promesa. Pero él le dio una respuesta vaga y supersticiosa, cuyo sentido era que se abandonaba a los dioses. Los enemigos de Jesús, habiendo sabido los pasos de Claudia en su favor, esparcieron por el pueblo que los partidarios de Jesús habían seducido a la mujer de Pilatos, que si lo ponían en libertad se uniría con los romanos, y que todos los judíos serían exterminados. Pilatos, en medio de su incertidumbre, estaba como un hombre ebrio. Su razón no sabía a qué medio apelar. Habló otra vez a los enemigos de Jesús, y viendo que pedían su muerte con más violencia que nunca, agitado, incierto, quiso obtener del Salvador una respuesta que lo sacara de este penoso estado. Volvió al pretorio y se estuvo solo con él. ¿Será posible que sea un dios?, se decía a sí mismo, mirando a Jesús ensangrentado y desfigurado. Después le suplicó que le dijera si era Dios, si era el rey prometido a los judíos, hasta dónde se extendía su imperio, y de qué orden era su divinidad. No puedo repetir más que el sentido de la respuesta de Jesús. El Salvador le habló con gravedad y severidad. Le dijo en qué consistía su reino y su imperio. Después le reveló todos los crímenes secretos que él había cometido. Le predijo la suerte miserable que le esperaba y le anunció que el Hijo del Hombre vendría a pronunciar contra él un juicio justo. Pilatos, medio atemorizado y medio irritado de las palabras de Jesús, volvió al balcón y dijo otra vez que quería liberar a Jesús. Entonces gritaron: «Si lo liberas, no eres amigo del César». Otros decían que lo acusarían delante del emperador de haber turbado su fiesta, que era menester acabar porque a las 10 tenían que estar en el templo. Por todas partes se oía gritar: «¡Que sea crucificado!», hasta encima de las azoteas donde había muchos subidos. Pilatos vio que sus esfuerzos eran inútiles
El tumulto y los gritos eran horribles, y el pueblo estaba en tal estado de agitación que podía temerse una insurrección. Pilatos mandó que le trajesen agua. Un criado se la echó sobre las manos delante del pueblo, y él gritó desde lo alto de la azotea: «Yo soy inocente de la sangre de este justo, vosotros responderéis de ella». Inmediatamente se levantó un grito horrible y unánime de todo el pueblo, que se componía de gentes de toda la Palestina: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes». Reflexiones sobre estas visiones. Siempre que, meditando sobre la dolorosa pasión de nuestro Señor, oigo este grito horrendo de los judíos: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes». El efecto de esta maldición solemne me aparece sensiblemente bajo imágenes maravillosas y terribles. Veo sobre el pueblo que grita un cielo negro, cubierto de nubes ensangrentadas, de las cuales salen varas y espadas de fuego. Parece que esa maldición ha penetrado hasta la médula de sus huesos y hasta a los hijos en el vientre de su madre. Todo el pueblo me parece cubierto de tinieblas. El grito sale de su boca como una llama que recae sobre ellos. Entra profundamente dentro de algunos y solo vuela sobre otros. Estos son los que se convirtieron después de la muerte de Jesús. Su número fue considerable, pues mientras duraron sus horribles padecimientos, Jesús y María no cesaron de pedir por sus verdugos. Cuando en medio de visiones de esta especie considero las almas de los enemigos de Jesús y las del Salvador y de su Santa Madre, todo lo que en ellas pasa se me presenta bajo diversas figuras. Veo una infinidad de demonios agitarse entre la multitud, los veo excitando a los judíos, hablándoles al oído, entrar en su boca, animarlos contra Jesús y temblar a la vista de su amor y de su paciencia inalterable. Alrededor de Jesús, de María, del pequeño número de santos que están allí, hay muchos ángeles. Su figura y su vestido varían según su ocupación. Representan la consolación, la oración, la unción o alguna de las obras de misericordia. Oigo también voces amenazadoras o consoladoras saliendo de la boca de diversas apariciones como un rayo luminoso de diversos colores. Veo también los movimientos del alma, los padecimientos interiores, en una palabra, todos los sentimientos, mostrarse por medio del pecho y de todo el cuerpo bajo 1000 formas luminosas o tenebrosas. Entonces comprendo todo eso, pero es imposible explicarlo. Y además estoy tan mala, tan acabada por el dolor que me causan mis pecados y los de todos los hombres, estoy tan afligida por los dolores de nuestro Señor que no sé cómo pongo el menor orden en lo que digo. Muchas de estas cosas, especialmente las apariciones de demonios y de ángeles, contadas por otras personas que han tenido visiones de la pasión de Jesucristo, son trozos de intuiciones simbólicas e interiores de esta especie que varían según el estado del alma del espectador. De ahí nacen numerosas contradicciones, porque se olvidan o se omiten muchas cosas. La enferma hablaba con frecuencia de objetos de esta especie o en sus visiones de la pasión o antes. La mayor parte de las veces no quería contarlo, para no poner confusión en sus narraciones. Se ve bien que le sería difícil, en medio de todas esas apariciones, conserva el hilo de la narración. Por eso no se debe extrañar, si se encontrase, en el curso de estas relaciones, algunos vacíos o algún desorden. Jesús condenado a muerte de cruz. Pilatos estaba más dudoso que nunca. Su conciencia decía: Jesús es inocente. Su mujer decía: Jesús es santo. Su superstición decía: es el enemigo de tus dioses. Su cobardía decía: es un dios y se vengará. Irritado y asustado al mismo tiempo de las últimas palabras que le había dicho Jesús, hizo el último esfuerzo para salvarlo, pero los judíos le causaron un nuevo terror amenazándolo con quejarse al emperador. El miedo al emperador le exige a hacer la voluntad de ellos, en contrario con la justicia, con su propia convicción y con la palabra que le había dado a su mujer.
dio la sangre de Jesús a los judíos, y para lavar su conciencia no tuvo más que el agua que hizo echar sobre sus manos, diciendo: «Soy inocente de la sangre de este justo, vosotros responderéis de ella». No, Pilatos, tú también tendrás que dar cuenta de ella, pues eres un juez inicuo y sin conciencia. Esta sangre, de que quieres lavar tus manos, no servirá para lavar tu alma. Cuando los judíos, habiendo pronunciado la maldición sobre sí y sobre sus hijos, pidieron que esa sangre redentora que pide misericordia para nosotros pidiera venganza contra ellos, Pilatos mandó hacer los preparativos para pronunciar la sentencia. Trajo sus vestidos de ceremonia, se puso un tocado en donde brillaba una piedra preciosa y otra capa. Pusieron también delante de él un palo. Estaba rodeado de soldados, precedido de oficiales del tribunal y seguido de escribas con rollos de tabletas. Delante tenía un hombre que tocaba la trompeta. Así fue desde su palacio hasta la plaza, donde había enfrente de la columna de la flagelación un sitio elevado para pronunciar los juicios. Este tribunal se llamaba Gábata. Era una elevación redonda, donde se subía por escalones. Había encima un asiento para Pilatos y detrás un banco para empleados inferiores. Alrededor había un gran número de soldados y algunos estaban subidos sobre los escalones. Muchos de los fariseos se habían ido ya al templo. No hubo más que Anás, Caifás y otros 28 que vinieron al tribunal cuando Pilatos se puso sus vestidos de ceremonia. Los 2 ladrones habían sido ya conducidos al tribunal cuando Jesús fue presentado al pueblo. El Salvador, con su capa colorada y su corona de espinas, fue conducido delante del tribunal y puesto entre los 2 malhechores. Cuando Pilato se sentó en su asiento, dijo a los judíos: «Ved aquí a vuestro rey». Y ellos respondieron: «Crucifícalo». «¿Queréis que crucifique a vuestro rey?», volvió a decir Pilatos. «No tenemos más rey que César», gritaron los príncipes de los sacerdotes. Pilatos no dijo nada más y comenzó a pronunciar el juicio. Los 2 ladrones habían sido condenados anteriormente al suplicio de la cruz, pero los príncipes de los sacerdotes habían diferido su ejecución porque querían hacer una afrenta más a Jesús, asociándolo en su suplicio a 2 malhechores de la última clase. Las cruces de los 2 ladrones estaban al lado de ellos. La del Salvador no estaba todavía porque no se había pronunciado su sentencia de muerte. La Virgen Santísima, que se había retirado después de la flagelación, se introdujo de nuevo, en medio de la multitud para oír la sentencia de muerte de su Hijo y de su Dios. Jesús estaba de pie en medio de los alguaciles, al pie de los escalones del tribunal. La trompeta sonó para imponer silencio, y Pilatos pronunció su sentencia sobre el Salvador con el desenfado de un cobarde. Me irrita de tanta bajeza y de tanta doblez la vista de ese miserable, hinchado de su importancia, el triunfo y la seda, de sangre de los príncipes de los sacerdotes, el abatimiento y el dolor profundo del Salvador, las indecibles angustias de María y de las santas mujeres, el ansia atroz con que los judíos esperaban su víctima, la postura insolente de los soldados, en fin, el aspecto de tan horribles figuras de demonios que veía en medio de la multitud. Todo eso me tenía aterrada. Sentía que debía haber estado donde estaba Jesús, mi querido esposo, pues entonces la sentencia hubiera sido justa, pero sufría tanto que no me acuerdo exactamente de todo lo que vi. Diré lo que recuerdo. Pilatos comenzó por un largo preámbulo en el cual daba los nombres más sublimes al emperador Tiberio. Después expuso la acusación inventada contra Jesús, que los príncipes de los sacerdotes habían condenado a muerte por haber alterado la paz pública y violado su ley, haciéndose llamar Hijo de Dios y Rey de los judíos, habiendo el pueblo pedido su muerte por voz unánime. El miserable añadió que encontraba esa sentencia conforme a la justicia, él, que no había cesado de proclamar la inocencia de Jesús, y al acabar, dijo: «Condeno a Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, a ser crucificado», y mandó traer la cruz. Me parece que rompió un palo largo y que tiró los pedazos a los pies de Jesús. A estas palabras, la madre de Jesús cayó sin conocimiento.
Ahora no había duda. La muerte de su querido hijo era cierta, la muerte más cruel e ignominiosa. Juan y las santas mujeres se la llevaron para que los hombres cegados que la rodeaban no insultaran su dolor, mas apenas volvió en sí, tuvieron que conducirla por todos los sitios a donde su hijo había sufrido y a donde quería sufrir el sacrificio de sus lágrimas. Así la Madre del Salvador tomó posesión por la Iglesia de esos lugares santificados. Pilatos escribió el juicio en su tribunal y los que estaban detrás de él lo copiaron 3 veces. Lo que escribió era diferente de lo que había dicho. Yo vi que, mientras tanto, su espíritu estaba agitado. Parecía que el ángel de la cólera se dirigía a su pluma, y el sentido era este. Forzado por los príncipes de los sacerdotes, el Sanedrín y el pueblo, a punto de sublevarse, que pedían la muerte de Jesús de Nazaret, como culpable de haber agitado la paz pública, blasfemado y violado su ley, se lo he entregado para ser crucificado, aunque sus inculpaciones no me parecían claras, por no ser acusado del emperador de haber favorecido la insurrección de los judíos, descontentándolos por un maravedí de justicia. Después escribió la inscripción de la cruz sobre una tablita de color oscuro. La sentencia se transcribió muchas veces y se envió a diferentes puntos. Los príncipes de los sacerdotes se quejaron de que el juicio estaba en términos poco favorables para ellos. Objetaron también contra la inscripción y pidieron que no se pusiera Rey de los Judíos, sino que sea llamado Rey de los Judíos. Pilatos, impaciente, les respondió lleno de cólera: lo que está escrito, escrito está. Querían también que la cruz de Jesús no elevara su cabeza por encima de las otras de los 2 ladrones. Sin embargo, era menester hacerla más alta, porque por culpa de los obreros no había espacio para poner la inscripción de Pilatos. Se valían de este pretexto para suprimir la inscripción, que les parecía injuriosa para ellos. Mas Pilatos no quiso consentir, y tuvieron que alargar la cruz añadiéndole un nuevo pedazo. Esas diferentes circunstancias concurrieron a dar a la cruz su forma definitiva. Sus 2 brazos se elevaban como las ramas de un árbol separándose del tronco, y se parecía a una I, con la parte inferior prolongada entre las otras 2. Los brazos eran más delgados que el tronco, y cada uno de ellos había sido puesto por separado. También habían elevado un tarugo a los pies para sostenerlos. Mientras que Pilatos pronunciaba su juicio inicuo, vi que su mujer, Claudia Prócula, le devolvía su prenda y la renunciaba. En la tarde de este mismo día, salió secretamente del palacio para refugiarse con los amigos de Jesús, y la tuvieron escondida en un subterráneo debajo de la casa de Lázaro en Jerusalén. Ese mismo día, o poco tiempo después, vi a un amigo del Salvador grabar sobre una piedra verdosa, detrás de la altura de Gábata, 2 líneas donde había estas palabras: Judex Injustus, y el nombre de Claudia Prócula. Esta piedra se encuentra todavía en los cimientos de una casa o de una iglesia en Jerusalén, en el sitio donde estaba Gábata. Claudia Prócula se hizo cristiana, siguió a San Pablo y fue su fiel discípula. Habiendo sido pronunciada la sentencia, Jesús fue entregado a los alguaciles como una presa. Le trajeron sus vestidos, que le habían quitado en casa de Caifás. Los habían guardado, y sin duda algunos hombres compasivos los habían lavado, pues estaban limpios. Los hombres perversos que rodeaban a Jesús le desataron las manos para poderlo vestir. Arrancaron de su cuerpo, lleno de llagas, la capa de lana colorada que le habían puesto por irrisión y le echaron su escapulario sobre las espaldas. Como la corona de espinas era muy ancha e impedía que se le pusiese la túnica oscura, inconsútil, que le había hecho su madre, se la arrancaron de la cabeza, y todas sus heridas echaron sangre de nuevo con dolores indecibles. Le pusieron también su vestidura de lana blanca, su cinturón y su manto. Después le volvieron a atar en medio del cuerpo la correa de puntas de hierro, de la cual salían los cordeles con los que tiraban de él. Todo esto lo hicieron con su brutalidad y su crueldad habitual. Los 2 ladrones estaban a derecha e izquierda de Jesús.
Tenían las manos atadas y una cadena al cuello. Estaban cubiertos de cicatrices lívidas que provenían de su flagelación de la víspera. El que se convirtió después estaba desde entonces tranquilo y pensativo. El otro, grosero e insolente, se unía a los alguaciles para maldecir e insultar a Jesús, que miraba a sus dos compañeros con amor, y ofrecía sus tormentos por su salvación. Los alguaciles juntaban los instrumentos del suplicio y lo preparaban, todo para esta terrible y dolorosa operación. Anás y Caifás habían terminado sus discusiones con Pilatos. Tenían 2 bandas de pergamino con la copia de la sentencia y se dirigieron con precipitación al templo, temiendo llegar tarde. Los príncipes de los sacerdotes se separaron del Cordero Pascual para ir al templo a sacrificar ya comer el símbolo, dejando a infames verdugos conducir al altar de la cruz el Cordero de Dios, de que el otro era solo la figura. Habían puesto cuidado en no cometer ninguna impureza exterior, y su alma estaba manchada con la cólera, el odio y la envidia. Habían gritado, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y estas palabras habían cumplido la ceremonia. Habían puesto la mano del sacrificador sobre la víctima. Aquí se separaban los 2 caminos que conducían al altar de la ley y al altar de la gracia. Pilatos, pagano orgulloso e irresoluto, esclavo del mundo, temblando delante de Dios y adorando los ídolos, tomó entre los 2 caminos y se volvió a su palacio. La inicua sentencia fue pronunciada a las 10 de la mañana. Jesús lleva su cruz. Cuando Pilatos salió del tribunal, una parte de los soldados le siguió y se formó delante del palacio. Una pequeña escolta se quedó con los condenados. 28 fariseos armados, entre los cuales estaban los enemigos de Jesús que habían tomado parte en su arresto en el huerto de los Olivos, vinieron a caballo para acompañarlo al suplicio. Los alguaciles condujeron al Salvador en medio de 1900 la plaza, a donde vinieron esclavos a echar la cruz a sus pies. Los 2 brazos estaban provisionalmente atados a la pieza principal con cuerdas. Jesús se arrodilló cerca de ella, la abrazó y la besó 3 veces, dirigiendo a su Padre acciones de gracias por la redención del género humano. Como los sacerdotes paganos abrazaban un nuevo altar, así el Señor abrazaba su cruz. Los soldados levantaron a Jesús sobre sus rodillas y tuvo que cargar con mucha pena con este peso sobre su hombro derecho. Vi ángeles invisibles te ayudarán, pues si no, no hubiera podido levantarla. Mientras Jesús oraba, pusieron sobre el pescuezo a los 2 ladrones las piezas traveseras de sus cruces, atándoles las manos. Las grandes piezas las llevaban esclavos. La trompeta de la caballería de Pilatos tocó, y uno de los fariseos a caballo se acercó a Jesús, agobiado bajo su carga, y le dijo: «Basta de buenas palabras. Adelante». Lo levantaron con violencia, y sintieron caer sobre sus hombros todo el peso que debemos llevar después de él, según sus santas y verídicas palabras. Entonces comenzó la marcha triunfal del Rey de los Reyes, tan ignominiosa sobre la tierra y tan gloriosa en el cielo. Habían atado 2 cuerdas a la punta del árbol de la cruz, y 2 soldados la mantenían en el aire. Otros 4 tenían las cuerdas atadas a la cintura de Jesús. El Salvador, bajo su peso, me recordó a Isaac llevando a la montaña el haz de leña para su sacrificio. La trompeta de Pilatos dio la señal de la marcha, porque el gobernador en persona quería ponerse a la cabeza de un destacamento para impedir todo movimiento tumultuoso. Estaba a caballo, cubierto con sus armas, rodeado de sus oficiales y de tropa de caballería. Detrás venía un cuerpo de 300 hombres de infantería, todos de las fronteras de Italia y de Suiza. Delante iba una trompeta que tocaba en todas las esquinas y proclamaba la sentencia. A pocos pasos venía una multitud de hombres y de chiquillos que traían cordeles, clavos, cuñas y cestas que contenían diferentes objetos. Otros, más robustos, traían palos, escaleras y las piezas principales de las cruces de los 2 ladrones. Detrás venían algunos fariseos a caballo,
y un joven que llevaba sobre el pecho la inscripción que Pilatos había hecho para la cruz. Llevaba también en la punta de un palo la corona de espinas de Jesús, que no habían querido dejarle sobre la cabeza mientras llevaba la cruz. Ese joven no era muy malo. Al fin venía nuestro Señor, desnudos los pies y ensangrentados, abrumado, bajo el peso de la cruz, temblando, lleno de llagas y de heridas, sin haber comido, ni bebido, ni dormido desde la cena de la víspera, debilitado por la pérdida de sangre, devorado por la fiebre, la sed y dolores infinitos. Con la mano derecha sostenía la cruz sobre su hombro derecho. Su mano izquierda, cansada, hacía de cuando en cuando esfuerzos para levantar el largo vestido con que tropezaban sus pies heridos. 4 soldados tenían a cierta distancia las puntas de los cordeles atadas a la cintura. Los de delante le tiraban. Los 2 que seguían le empujaban, de suerte que no podía afirmar el paso. Sus manos estaban heridas por los cordeles que las habían tenido atadas. Su cara estaba ensangrentada e hinchada, la barba y sus cabellos manchados de sangre. El peso de la cruz y las cadenas apretaban contra su cuerpo el vestido de lana que se pegaba a sus llagas y las abría. A su alrededor no había más que irrisión y crueldad, mas su boca rezaba y sus ojos perdonaban. Detrás de Jesús iban los 2 ladrones, llevados también por cuerdas. No tenían más vestido que un delantal. La parte superior del cuerpo estaba cubierta de una especie de escapulario sin mangas, abierta por los 2 lados. Tenían la cabeza cubierta con un gorro de paja. La mitad de los fariseos a caballo cerraban la marcha. Algunos de ellos corrían acá y allá para mantener el orden. A una distancia bastante grande venía la escolta de Pilatos, el gobernador romano con su uniforme de guerra en medio de sus oficiales, precedido de un escuadrón de caballería y seguido de 300 infantes, atravesó la plaza y entró en una calle bastante ancha, corriendo por el pueblo para impedir todo movimiento popular. Jesús fue conducido por una calle estrecha y que rodeaba, para no estorbar a la gente que iba al templo ni a la tropa de Pilatos. La mayor parte del pueblo se había puesto en movimiento después de haber condenado a Jesús. Una gran parte de los judíos se fueron a sus casas o al templo a fin de acabar los preparativos para sacrificar el Cordero Pascual. Sin embargo, la multitud era todavía numerosa y se precipitaba delante para ver pasar la triste procesión. La escolta de los soldados romanos impedía que se juntasen a ellos, y los curiosos tenían que dar vueltas por calles que atravesaban y que correr delante. La mayor parte fueron hasta el Calvario. La calle por donde pasaba Jesús era muy estrecha y muy sucia. Tuvo mucho que sufrir. Los soldados estaban a su lado. El pueblo lo injuriaba desde las ventanas. Los esclavos le tiraban lodo e inmundicias, y hasta los niños reconocían piedras en sus vestidos y se las tiraban o se las echaban ante su paso. Primera caída de Jesús debajo de la cruz. La calle, poco antes de su fin, tuerce a la izquierda, se ensancha y sube un poco. Por ella pasa un acueducto subterráneo que viene del monte Sión. Antes de la subida hay un hoyo, donde hay con frecuencia agua y lodo cuando llueve, por cuya razón han puesto una piedra grande para facilitar el paso. Cuando Jesús llegó a este sitio, ya no podía andar. Como los soldados tiraban de él y lo empujaban sin misericordia, se cayó a lo largo contra esa piedra y la cruz cayó a su lado. Los verdugos se pararon, llenándole de imprecaciones y pegándole. La escolta se paró un momento en desorden. En vano Jesús tendía la mano para que le ayudasen, diciendo: «Ah, presto se acabará», y rogó por sus verdugos, mas los fariseos gritaron: «Levantadlo, si no morirá en nuestras manos». A los 2 lados del camino había mujeres llorando y niños asustados. Sostenido por un socorro sobrenatural, Jesús levantó la cabeza y aquellos hombres atroces, en lugar de aliviar sus tormentos, le pusieron la corona de espinas. Habiéndole levantado, le cargaron la cruz sobre los hombros y tuvo que ladear la cabeza con dolores infinitos para poder colocar sobre el hombro el peso con que estaba cargado.
Segunda caída de Jesús debajo de la cruz. La dolorosa madre de Jesús había salido de la plaza después de pronunciada la sentencia iracunda, acompañada de Juan y de algunas mujeres. Había visitado muchos sitios santificados por los padecimientos de Jesús, pero cuando el sonido de la trompeta, el ruido del pueblo y la escolta de Pilatos anunciaron la ida para el Calvario, no pudo resistir al deseo de ver todavía a su divino Hijo, y pidió a Juan que la condujese a uno de los sitios por donde Jesús había de pasar. Se fueron a un palacio cuya puerta daba a la calle a donde entró la escolta después de la primera caída de Jesús. Era, si no me equivoco, la habitación del sumo pontífice Caifás, pues su tribunal estaba solo en Sión. Juan obtuvo de un criado o portero compasivo el permiso de ponerse a la puerta con María y los que la acompañaban. La Madre de Dios estaba pálida y con los ojos llenos de lágrimas, y cubierta enteramente con un manto pardo a su lado. Se oía el ruido que se acercaba, el sonido de la trompeta y la voz del pregonero publicando la sentencia en las esquinas. El criado abrió la puerta. El ruido era cada vez más grande y espantoso. María oró y dijo a Juan: ¿Debo ver este espectáculo? ¿Debo huir? ¿Cómo podré yo soportarlo? Al fin salió a la puerta. María se paró y miró. La escolta estaba a 80 pasos. No había gente delante, sino por los lados y atrás. Cuando los que llevaban los instrumentos del suplicio se acercaron con aire insolente y triunfante, la madre de Jesús se puso a temblar y a gemir, juntando las manos, y uno de aquellos hombres preguntó: ¿Quién es esa mujer que se lamenta? Y otro respondió: Es la madre del Galileo. Cuando los miserables oyeron cuentos palabras, llenaron de injurias a esta dolorosa madre, la señalaron con el dedo, y uno de ellos tomó en sus manos los clavos con que debían clavar a Jesús en la cruz, y se los presentó a la Virgen burlándose. María miró a Jesús y se agarró a la puerta para no caer, pálida como un cadáver con los labios lívidos. Los fariseos pasaron a caballo, después el niño que llevaba la inscripción. Detrás de su Santísimo Hijo Jesús, temblando, doblado bajo la pesada carga de la cruz, inclinando sobre el hombro su cabeza coronada de espinas, inclinando sobre el hombro su cabeza coronada de espinas, inclinando sobre el hombro su cabeza coronada de espinas. Echaba sobre su madre una mirada de compasión, y, habiendo tropezado, cayó por segunda vez sobre sus rodillas y sobre sus manos. María, en medio de la violencia del dolor, no vio ni soldados ni verdugos. No vio más que a su querido hijo. Se precipitó desde la puerta de la casa, en medio de los soldados que maltrataban a Jesús. Cayó de rodillas a su lado y se abrazó a él. Yo oí estas palabras: Hijo mío, madre mía. Pero no sé si realmente fueron pronunciadas o solo en el pensamiento. Hubo un momento de desorden. Juan y las santas mujeres querían levantar a María. Los alguaciles la injuriaban. Uno de ellos le dijo: Mujer, ¿qué vienes a hacer aquí? Si lo hubieras educado mejor, no estaría en nuestras manos. Algunos soldados tuvieron compasión. Sin embargo, echaron a la Virgen hacia atrás, pero ningún alguacil la tocó. Juan y las santas mujeres la rodearon, y cayó como muerta sobre sus rodillas, encima de la piedra angular de la puerta, donde sus manos se imprimieron. Esta piedra, que era muy dura, fue transportada a la primera iglesia católica, cerca de la piscina de Betesda, en el episcopado de Santiago el Menor. Los 2 discípulos que estaban con la madre de Jesús se la llevaron al interior de la casa y cerraron la puerta. Mientras tanto, los alguaciles levantaron a Jesús. Le pusieron de otro modo la cruz sobre los hombros. Los brazos de la cruz se habían desatado. Uno de ellos había resbalado y se había enredado en las cuerdas. Este fue el que Jesús abrazó, de suerte que por detrás de todo el peso del madero arrastraba más por el suelo. Yo vi acá y allá, en medio de la multitud que seguía la escolta profiriendo maldiciones y lesiones, algunas mujeres cubiertas con sus velos y derramando lágrimas.